noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro evento. Hoy vamos a hablar sobre habilidades gerenciales en tiempos de pandemia. Yo soy Estefanía Sotomayor, fundadora de Conócete, y hoy vamos a estar conversando sobre cuáles son esas habilidades que hoy deben orientar en el mercado empresarial. Para hablar de esto tenemos a nuestros expertos, Mirko Peraltilla y Cristian León, y antes de darle el pase a Mirko, les quiero dejar con un video acerca de lo que hacemos nosotros en Conócete. Bien, muy buenas noches con todas y con todos quienes se vienen ya conectando a este tercer evento de Conócete sobre habilidades gerenciales en tiempos de pandemia. Tal vez uno de los temas más importantes para las organizaciones públicas y privadas de cómo manejar, ¿no? Cómo desarrollar estas habilidades a nivel de los equipos, a nivel de los líderes, para, de alguna manera, seguir sosteniendo el desarrollo de las organizaciones. Así que estamos en este día, esta noche, con Cristian León, con quienes vamos a conversar. Cristian es un experto en temas de habilidades gerenciales. Rápidamente vamos a dar la reseña siempre de nuestro principal expositor. Yo simplemente haré algunos aportes digamos, que de repente les pueda orientar de alguna manera la conversación, pero fundamentalmente queremos escuchar las ideas de Cristian y de toda su experiencia. Cristian León Vilela es abogado con estudios concluidos de maestría en Ciencias Políticas y mención en Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es un especialista en recursos humanos y gestión de personas. Es ganador del Premio Buenas Prácticas Gubernamentales de Ciudadanos al Día de la Universidad del Pacífico y del Premio Creatividad Empresarial de la Universidad UPC, ¿no? Asimismo, el año 2011 obtuvo el Public Service Award de las Naciones Unidas y el reconocimiento al trabajo y al emprendimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Actualmente se desempeña como director de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio Interior, habiendo sido director de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente, gerente central de Capital Humano en la Contraloría General de la República, gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, entidad que integró el equipo que formuló el proyecto de ley del Servicio Civil, su reglamento y demás instrumentos del sistema, ¿no? Cristian es aparte pues un docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, en los temas también de habilidades gerenciales, servicio civil, y regularmente también publica artículos de opinión. Así que es un gusto para nosotros estar con Cristian, que más allá de toda la experiencia y todos los títulos, es un gran ser humano y un gran amigo, así que le damos la bienvenida a él. Cristian, ¿cómo estás? Hola Mirko, hola Estefanía, muchísimas gracias a Conócete por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Y vamos a empezar entonces siempre indicando las reglas del juego. Como se dice en estas entrevistas, tratamos de trabajar 3 bloques, ¿no? De 20 minutos cada uno, los 2 primeros bloques sobre los temas de especialidad, y un tercer bloque de intercambio de preguntas que pudieran tener los participantes, los asistentes, a quienes ya agradecemos que se van conectando y que de repente nos pueden ir diciendo de qué partes se están conectando a nivel del país y de otras partes de Latinoamérica, que siempre nos escuchan, siempre nos ven, ¿no? Si gustan pueden ir escribiendo de dónde nos están escuchando, qué esperan de repente del curso,
¿no? Y si van a tener alguna pregunta, pudieran tenerla directamente a través del chat o directamente pedir el audio para poder hacer la pregunta directamente a Cristian. Vamos a tratar de manejar algunas preguntas en el tercer bloque, y estos dos primeros bloques de repente pudiera haber alguna pregunta interesante y no hay ningún problema, la hacemos llegar a Cristian para que pudiéramos intercambiar en todo caso ideas al respecto. Entonces, este primer bloque nos interesa en este momento que estamos pasando de pandemia, que es un contexto difícil, ¿no? Ver todo el tema de cuáles son los aspectos esenciales de una gerencia moderna en este contexto, ¿no? Que el contexto es atípico, ¿no? A veces las organizaciones también son, digamos, distintas, ¿no? No es lo mismo una organización privada que una organización pública. Dentro de las organizaciones públicas también hay una serie de organizaciones, ¿no? Es distinto de repente un ministerio que un gobierno local, pero siempre hay herramientas, habilidades y hay aspectos esenciales de la gerencia moderna que debemos tomar en cuenta para impulsar, desarrollar, ¿no? La venta de esos servicios o la provisión de esos bienes que las organizaciones desarrollan. Así que, ¿cuál sería para ti, Cristian, estos aspectos esenciales de una gerencia moderna en un contexto mundial de pandemia? Adelante. Sí, Mirko, yo creo que lo primero que hay que señalar es que estamos en un contexto muy complicado, ¿no? Los directivos tienen que tener una plena, un pleno conocimiento del contexto externo y el contexto interno. Eso es un tema que debe manejarse siempre, sea público o sea privado, ¿no? En general, cualquier gestión que se haga, una clara comprensión del contexto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que uno puede darle razonabilidad a lo que pretende hacer, a sus objetivos. Y a partir de esa definición de los objetivos, involucrar a los actores internos, es decir, a los equipos, ¿verdad? Pero también echarle ojo a las sinergias externas. Entonces, se trata en una gestión estratégica del talento humano, de los recursos humanos, uno tiene que tener una clara comprensión, primero, del norte, la estrategia. ¿Cuáles son los objetivos que la organización persigue? Segundo, una clara comprensión del entorno, tanto del contexto interno como del contexto externo. Y a partir de allí, una definición de esa panorámica, de ese gran objetivo institucional, pero traducirlos ahora a fotos pequeñas que motiven a los equipos y los digan, yo soy tentado por esto, soy parte de ese proceso, ¿no? Creo que es un primer comentario que me llama a tu pregunta. Un segundo comentario es que vaya que la estamos pasando complicado. O sea, pensando en una metáfora de cuando éramos pequeños, cuando íbamos a la playa, cuando los padres nos llevaban a la playa, y no, quiero entrar al agua, y nos escapamos de ahí, del lago que está hoy día presente, y a partir de allí, ¿cómo empezamos a plantear ya los temas tratando de ponerlos firmes en ese escenario todavía incierto, pero tenemos que tener claridad de que tenemos que afincar y asentar los pies en la tierra? Y eso significa que no se va a solucionar el contexto. El contexto tiene para todavía unas horas más, unos días más, unos meses más y eventualmente unos años más. Pero a pesar de todo eso, hay que buscar la luz. Hay que buscar hacia dónde vamos, ¿no? Creo que ahí, en ese contexto tan complejo, Mirko, es que hay que plantearnos esta primera idea que tú dices. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué te parece esa entrada? De acuerdo. Me parece importante entender de que tenemos para largo, como se dice, ¿no? Tenemos para largo y esa situación hay que irla asimilando, ¿no? Dentro de nuestro día a día, ¿no? Y hay que preparar a los equipos para eso, ¿no? Y en esa medida, esa preparación implica un proceso de conexión diaria entre el líder y los equipos, y de los equipos entre ellos con el líder, ¿no? ¿Cómo ves que tiene, o qué aspectos tienes que priorizarse, digamos, cuando ya miramos el interno de los equipos y vemos, digamos, esta necesidad de manejar una conexión permanente, ¿no? ¿Qué cosas o qué valores
o qué cualidades o qué habilidades en todo caso debiera tener el gerente en el día a día para casualmente mantener esa conexión y saber de que hay esas oportunidades que podemos trabajar a pesar del contexto? Correcto, Mirko. Queda claro que ya nos dio la ola una y otra vez y nos va a seguir dando la ola, encontrar la verdad, y hemos dicho que hay que asentar los pies. Y hay que llevar a que las organizaciones, a pesar de todo este tumultuoso escenario, nos pongamos las anclas. Hay que cimentar. Ok. Allí, digamos que habría que ver lo terrible que es la pandemia, encontrar la verdad. Permíteme regresar a esta idea de lo fuerte y lo duro que es, pero quizá también encontrar que la pandemia puede ser un catalizador de cambios. Es decir, mira lo que ha pasado en el ámbito público. En los últimos años, en el ámbito público, han habido esfuerzos muy interesantes para consolidar o avanzar, digamos, significativamente con todo lo que significa gobierno electrónico. Eso en el ámbito público es una revolución, Mirko, porque hemos avanzado en los últimos 12 meses a pasos de locura. A veces se dice, no, que los públicos nos demoramos un montón. Mira, casi hay un número importante, todavía por supuesto a nivel del gobierno nacional, principalmente ministerios, pero que hemos pasado del expediente físico, del papelito de lado en lado de mesa de partes, al expediente virtual. Hemos abierto mesas de partes sectoriales. Es decir, un ciudadano de Arequipa puede enviar hoy a su correo electrónico con el PDF correspondiente y el Ministerio en Lima les atiende. Creo que eso es también un tema que hay que ir a empezar. Cómo la pandemia nos ha abierto los ojos a decirnos, oye, ponte las pilas porque si no, no la vas a hacer. En el tema privado, por cierto, vaya que quienes hemos tenido que contratar servicios tipo telefonía, internet, cambiar el plan, o sea, la verdad que tampoco estaban preparados en lo absoluto, pero ni siquiera la mitad, porque uno siempre dice el paradigma este de que no, que los privados son, mira, no sabes lo que los privados son lo máximo, los públicos son tan aburridos y tan poco creativos y mentiras. O sea, yo estoy seguro que aquí, entre los que nos están acompañando, más de uno ha tenido un serísimo problema con, incluso cuando hacías compras por virtuales, en marcas de tiendas afamadas, digamos, no juegos chiquitas, de pronto te demoraba el pedido y te entregaba una cosa mala. Entonces, nos ha arremetido a todos. Ok, en ese contexto. Conversábamos el otro día y hablábamos de este acrónimo, ¿no? Del Intraconcitec. Además le hemos puesto un acrónimo medio público, porque Concitec, pero eso es un Concitec con S, ¿no? No con C como el de la entidad. Intraconcitec. Integridad. Explícanos eso, a ver. Lo primero es integridad. Sin integridad, las organizaciones, vaya que nosotros podemos dar cátedras a partir de lo que nos ha pasado en la política peruana en los últimos años con los presidentes o detenidos, o fugados, o prófugos, o suicidados. O sea, tenemos una gama, ¿no? Y lo cierto es que nos tenemos que convencer de la necesidad de que nuestros líderes, quienes lideren las organizaciones, tienen que ser personas íntegras. Sin valores no hay forma que las organizaciones puedan tener un propósito. Tú mencionaste al comienzo el propósito, esa lógica del sueño. No hay forma, pues, porque el sueño tiene que ser sobre algo que genera valor a las personas, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces queda claro que el primer elemento del Intraconcitec es la integridad. Es el piso, es el suelo, ¿no? Total. Es la base rectangular sobre el cual reposan los otros pilares. El segundo pilar es el tema de la transparencia. Y esto es súper importante porque tiene que ver con que, o sea, en principio, a los que no son íntegros, o sea, llamémosle con todas sus letras, a los corruptos, les interesa la opacidad, es decir, lo contrario a la transparencia, lo opaco, ¿verdad? Lo oculto. Yo les digo a mis alumnos cuando estamos en clase, esto es más o menos como cuando, imagínense una cueva, no sé, en alguna parte de la Sierra Central, ¿no? Esas cuevas donde hay murciélagos, y claro, cuando se abre un canal de luz, los murciélagos vuelan despavoridos, gritan, ¿no? Se atolondran, porque viven en la oscuridad. Así son los corruptos. No quieren que haya esa luz. Esa luz es la integridad. Esa luz permite que los ciudadanos, que finalmente son el objeto de toda acción pública, y en el caso de los privados exactamente igual, sus clientes, comprenden que quienes están haciendo las cosas, dirigiendo las organizaciones, son personas probas. Es decir, la integridad sin transparencia no vale. Para afuera, pero también, Mirko, para adentro.
Porque ¿cómo te sientes, cómo te sentirías tú cuando te das cuenta y descubres que tu jefe es un tipo corrupto? Exacto. ¿Cómo te sientes tú cuando te preguntan, ¿y qué tal tu jefe? Ah, no, es un tipo probo, yo la verdad que doy la vida. Eso se siente y eso influye en el desempeño de las personas. Cuando hacemos encuestas de clima laboral y las personas reconocen que su organización se basa en sólidos valores íntegros, la gente le pregunta, ¿cuán orgulloso te sientes de decirle a otros que trabajas aquí? Organizaciones íntegras, 94% para arriba. El 75% es la media razonable, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo le preguntas a esa persona que trabaja en una empresa que que hizo cosas de corrupción en la construcción y el club de no sé qué, o los cuellos blancos y no sé qué, y le preguntas, ¿y cuán orgulloso te sientes de decirle a otro que trabajas en esta entidad? Así es. O suele suceder también, Cristian, yo recuerdo cuando empezaba en los temas de gestión pública ya por el año 93, siendo regidor, que siempre en las municipalidades el alcalde salía a inaugurar obras, a decir cosas, etcétera, y adentro no se sabía nada. Tú le preguntabas a los trabajadores, oye, ¿cuáles son los logros de tu municipalidad? No sé, no me comunican, no me dicen, no me involucran, ¿no? ¿Cuán importante es esa Total. transparencia, como tú dices, ¿no? Que intra y extra, ¿no? Totalmente cierto, Mirko. Este es uno de los procesos de recursos humanos, que es el número 23, comunicación interna. Y a mí me parece este proceso uno de los más importantes, porque cómo la gente sigue lo que hace su organización cuando ni siquiera tiene correo electrónico. Hay organizaciones, Mirko, aunque te parezca mentira, en el 2021, el año del bicentenario, cuyos trabajadores no tienen correo electrónico. O sea, algo tan básico. Ya no hablamos de WhatsApp Business, no, 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 o sea, correo electrónico. Y pasa porque a veces o muchas veces la dirección no comprende lo importante de la comunicación, lo que tú acabas de decir. Por un lado, para que la gente diga, estamos metiendo goles, estos quick wins, digamos que todos necesitamos reivindicar, hacernos nuestros, pero principalmente, Mirko, para que la gente tenga confianza. Y ahí entró la tercera palabra. Intraconcitec, dijimos. Confianza es lo que las organizaciones necesitan. Cuando el colaborador ve que su líder habla en canal tal y dice, hace una afirmación, pero ve que adentro es lo distinto, dice, para mí la prioridad son las personas y adentro es un maltratador, entonces esa incongruencia lleva a cero la confianza. Pero cuando el trabajador ve que su líder, que realmente lo ha visto él en la mesa, en la silla, en el ascensor, y ve que es cercano, y ve que toma decisiones probas, y ve que su logística compra bien y compra decentemente, etcétera, entonces el trabajador dice, sumo confianza. Entonces ese clima de confianza va desde la alta dirección, pero también se replica a nivel de los directivos. Cuando yo le pregunto a los directivos, ¿por qué tienes tanta resistencia a mandar a la gente a trabajar a su casa? Es que en su casa van a estar viendo la Champions. No tienen confianza. O sea, Así es. no tienen confianza. Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿y tú sabes en qué proyectos trabajan tus trabajadores, tus colaboradores? No. Todos los días nos juntamos a darles encargos. No le das encargos. Le estás dando un memorándum, una tarjetita, o sea, tareas básicas. Hay que llevar a las personas a que trabajen en torno a resultados relevantes para las organizaciones. Así desarrollas equipos autónomos, empoderados, que van a trabajar solitos, no tienen que llamarlos. Tú te sesionas con ellos una vez por semana y vas viendo cómo avanza la agenda, pero los dejas trabajar de manera autónoma, independiente, en un marco de confianza. Si no hay confianza, no hay forma. Importante eso, ¿no? Y a veces las organizaciones olvidamos de esa cultura de confianza que tú dices, porque ni tenemos la capacidad de ir buscando generar esa sinergia y por lo tanto generar los espacios para compartir lo que estamos haciendo, los problemas que hemos tenido y los problemas que se vienen, ¿no? Yo siempre recuerdo que a nivel de los ministerios siempre hay, por ejemplo, estos espacios de reunión para siempre los lunes, 7 de la mañana normalmente, ¿no? Ministros, viceministros, secretario general, alta dirección, ¿no?
para mirar qué se ha hecho, ¿no? Cuáles han sido los logros, los problemas que se han tenido y qué se viene hacia adelante. Y son espacios que de repente van transmitiendo también la información y compartiéndose la información que se necesita para ir gerenciando hacia adelante. Cosa que no sucede mucho tampoco, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Ese trabajo, digamos, de generar espacios para ir compartiendo la información y para ir generando espacios de hermandad, de decir, oye, yo trabajo contigo, ¿no? Y no, como a veces sucede, y mucho sucede en la administración pública, nuestro sesgo es público, ¿no? Pero de sectorializar o atomizar la gestión, ¿no? Y eso va generando islas, ¿no? Que de repente no se conectan y se miran uno frente al otro y no se entienden que deben estar uno al costado del otro, ¿no? Colaborándose. No sé cómo tú ves esto como parte también de algunos aspectos que necesitamos mejorar también para desarrollar una gerencia moderna, digamos, efectiva, ¿no? Que realmente mire y logre resultados, que es lo que has venido diciendo, ¿no? Sí, totalmente, Mirko. Mira, te voy a comentar. Cuando empezó la pandemia, con mi esposa dijimos, tenemos que, bueno, estábamos además con la teleeducación con las chicas, ¿no? Con mis hijas, entonces había que migrar inmediatamente al plan non plus ultra en materia de Internet. Y nos fuimos al superplan de 200, yo no me acuerdo ni de qué, pero era 200, yo sí me acuerdo. Entonces todos me decían, no, con 100 suficiente, ¿no? Mis hermanos, no, 100. Pero claro, como yo vivo a un costado de un cerro, bueno, de varios, entonces el tema era que el internet, entonces, ya, vamos por el de 200, ¿no? Contratamos el servicio de 200, ¿no? Y de pronto demoraron un montón, en fin, ya la pandemia, como fuera, llegaron. Y entonces hicieron la conexión. Empezamos contentos todos, dijimos, por fin se acabaron los problemas, para de sufrir, y de pronto los problemas se agudizaron. Empezamos los reclamos, una, otra, 3, 4, fue una locura. 2 semanas de reclamos y además tuvimos que migrar al plan del teléfono celular porque ya el otro literalmente no servía. Cuando vino el super técnico a decirnos qué pasaba, resulta que nos dijo, lo que pasa es que usted no solamente tiene que alquilar el plan, tiene que comprar el equipo tal de no sé qué cosa. Pero resulta que nosotros queremos ese equipo. ¿Por qué no nos dijeron? No, es que, no sé, eso lo ve ventas. Ok, compramos el bendito equipo. Llegó el bendito equipo. Vinieron a instalar el bendito equipo un mes después, para esto casi a 2 meses de la primera etapa, y de pronto nos dijeron, ya, pero para instalar este equipo necesitamos hacer taladros en todas las paredes y su techo y no sé qué, o cable por el suelo. ¿Pero por qué no me dijeron eso? Ah, porque eso lo ve instalación. Cuando tú dices que en el ámbito público tenemos esta tendencia a atomizar y hacer tareas medio así como que de gabinete cada uno, realmente, oye, es perfectamente igual en una empresa tan grande como la de la telefonía. O sea, así es. Y una transnacional y todo el tema. Entonces, es que las organizaciones tienen problemas parecidos que en el fondo tienen que ver con la visión de la dirección pensando en el cliente interno y en el cliente externo. De acuerdo. Y eso nos lleva a la cuarta palabra. Hemos hablado de Intraconsitec, hemos hablado de integridad, hemos hablado de transparencia, hemos hablado de confianza, ¿verdad? Y ahora entramos en una palabra que es súper buena. Y tú la mencionaste. Sinergia. Qué importante es comprender para los directivos, pero también para los no directivos, ojo. O sea, el directivo tiene que estar, el directivo es un 24/7. O sea, cada cosa que hace, cada cosa que lee, cada cosa que escucha, cuando está en las compras, tiene que pensar en su organización permanentemente. No es que esté torturado, ¿no? Es simplemente, uno escucha un dato, ajá, uy, ya, ok. Porque así son las cosas. Ese radar del directivo de estar generando insumos que le permitan agregarle valor a su organización es fundamental. Entonces, directivo en modo radar. Ok, pero cuando el directivo está en modo radar, escucha también su interior, es decir, a su equipo. Muchos directivos no tienen idea de lo que piensan sus equipos, ni idea. ¿Cómo podemos hablar de confianza y luego de sinergia cuando no sabemos que hay dificultades al interior de los equipos? Este directivo que le dice, ok, tienes que ir a coordinar ahora con la señora de presupuesto o el señor de OGPP. Ay, pero cuídense porque ese tipo es antipatiquísimo y la señora no lo soporta a nadie. Así Digo es. que no está comprendiendo que está incorporando un
aspecto negativo, está personalizando un conflicto en lugar de cumplir su rol, que es reencauzar potenciales conflictos. ¿Cómo se traduce eso en el colaborador? El colaborador dice, hoy voy a ver a la pesada. ¿A dónde vas? Ah, la pesada, ok. O sea, qué falta de respeto al interior de una organización con nuestros propios colegas. Y eso es un tema del directivo, porque a veces él mismo, quizá a veces sin darse cuenta, introduce porque no es consciente de que él mismo no es capaz de reencauzar conflictos. Entonces, lo importante al interior, primero, al interior, promover que los equipos comprendan al interior del propio órgano, pero también al interior de los otros órganos de la organización. Las encuestas de clima, Mirko, nos dan un dato bien interesante. Cuando le preguntas a la gente, ¿cuánto percibe usted que colabora con otros órganos? Uf, del 1 al 5 se ponen 5. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿y cuánto considera usted que los otros órganos colaboran con usted? 1. 2.5. 2. Así es. Claro, pero todos hacen lo mismo. Entonces es una suerte de falsa percepción de que yo soy recontra bueno con todos, pero a mí nadie me quiere. ¿Por qué? Entonces tenemos que generar esa transparencia, esa confianza interna que supone que luego tengamos capacidad ya no solamente de cerrar el frente interno en sinergia, sino empezar, Mirko, a ver hacia afuera. Hay muchas experiencias en el ámbito público en los últimos años de sinergias muy interesantes. Tenemos que movernos a ver. En el privado es un poco más complicado porque es casi como unirte con la competencia o eventualmente hacer una fusión, pero en el ámbito público, ahí sí tenemos espacio, le ganamos a los privados, porque es ilimitado. Entonces, creo que es muy importante comprender el rol del directivo. No puede estar sentado en su escritorio, y sobre todo en tiempos de pandemia. Trabajar el aspecto interno, generar sinergias, promover sinergias y trabajos colaborativos, y luego también empezar a mirar hacia afuera. Fundamental. De acuerdo, de acuerdo. Y este tema que siempre me ha rondado en la cabeza sobre lo que es la empatía. Siempre lo he ligado a que la empatía colabora con la sinergia para, digamos, lograr digamos, un mayor desarrollo, ¿no? Y una mayor efectividad a la hora de prestar servicios. Es así, o sea, todos los gerentes tenemos que ser empáticos, tenemos que, digamos, desarrollar esa habilidad, aprender a desarrollarla. ¿Cómo lo ves tú? Como en tanto parte del juego de habilidades que debe tener un gerente. Hay un autor que a mí me gusta mucho que es Gatt, G-A-T-T, Gatt. Él clasifica, hace una suerte de clasificación de los tipos de liderazgo y también a partir de ahí un poco las capacidades que debe desarrollar para cada tipo de liderazgo, ¿no? Y uno de esos temas que aborda es el lado humano del directivo. O sea, la empatía justo tiene que ver con el lado humano de las personas. Mira qué importante, Mirko. Yo he visto casos como, por ejemplo, escenario número 1. Llega el Día de la Madre y las madres que están en esa oficina dicen, ya el jefe, saben que se pone mal humor, que no quiere dar permisos y no sé qué. Ay, no, tú primero, no, tú, ya, ok, a la moneda, ok, va. Y entonces van con temor a tocar la puerta al jefe, ojo, puerta cerrada, otro síntoma, y les, doctor, disculpe, mire, mi hijito tiene la actuación hoy día y va a salir. ¿Tienes trabajo o no tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? Ah, trabajar, ¿no? Pasa, Mirko. O sea, ¿te imaginas a esa señora madre entusiasmada por ver a su hijo? Por supuesto, además, el hijo que no ve a su madre, que es una cosa muy dura, por cierto, y un jefe que se regocija en, yo que voy a dejar ir a estas reuniones. O sea, le mandan las madres del grupo de chat del colegio y dice, mira, ¿cómo está Juanito bailando? ¿Cómo se siente esa madre? O sea, en lugar de que más bien tengamos ese directivo que desde el mes anterior, o sea, que les dice, ¿y qué tal? ¿Qué está que se prepara? ¿Va a participar tu hijito? No te olvides, no dejen de ir. O sea, esa legítima preocupación por la persona, por el otro, es fundamental, Mirko, porque no solamente es el lado humano al que refiere Gatt, sino también es casi como que el lado más persona, el lado más, mi jefe tiene sentido común, tiene criterio, ¿no? La empatía, Mirko, tiene mucho que ver con esa lógica que a veces es un poco medio abstracta del criterio. Te cuento otra. Un amigo, que no lo veo hace varios años, por cierto, pero me contó una historia hace como 20 años, que no lo olvido. Mira,
él había trabajado en una gran empresa, en una empresa privada transnacional, estuvo muchos años y de pronto se quedó sin trabajo. La empresa quebró y él se quedó sin desempleado, ¿no? El cuñado, o sea, el esposo de la hermana, trabajaba en una supercorporación. Y la hermana le decía, por favor, habla con él, por favor. O sea, le decía a su hermano que hablara con su esposo, ¿no? Para que el esposo lo ayudara. O sea, como que ella ya le había ayudado y el esposo había dicho, bueno, pero que hable él conmigo, pues, ¿no? Ok, por favor, habla con mi esposo porque ya, digamos que el camino está plano, ¿no? Bueno, él no quería porque el esposo era un poquito complicado, medio orgulloso, medio así, medio pesado, ¿no? Entonces, bueno, se tragó el sapo y fue a hablar con el cuñado. Entonces llega, lo invitan a un desayuno, ¿no? Y el cuñado, y de pronto ve que el cuñado está conversando con él, todavía no empezaban el tema, no abordaban el tema, pero de pronto le llega una carta al cuñado, entonces dice, ¿y esto qué significa? O sea, enojadísimo, ¿no? ¿Qué significaba? Era una carta de la universidad privada donde estudiaban sus dos hijos, una universidad privada prestigiosa en Lima y cara, ¿no? Y lo que había pasado era que a los dos chicos les habían cambiado de escala. O sea, estaban toda la vida en la super top, o sea, en la escala más cara, y le habían bajado una escala. Y su preocupación era, ¿qué van a pensar nuestros amigos? Que somos pobres. O sea, ¿cómo le van a bajar de escala? O sea, digamos, el sentido común nos dice que si la universidad me baja la pensión a mis hijos, yo le diré, gracias San Judas por el milagro concedido. Pero este papá, al contrario, quería mantenerse en la escala más alta. No tiene mucho sentido el argumento del tipo y la preocupación y la molestia y el enfado, pero se desnaturaliza a la N cuando lo hace frente a una persona que justamente ese día decidió ir a hablar con él para pedirle un empleo. Me quedó la historia porque en el fondo la empatía es justamente eso, es esa ausencia, esa desconexión con el lamento del otro, con el pesar del otro. Qué importante, Mirko, en estos tiempos que nos llega, imagínate que nos llega en redes sociales y alguien dice, por favor, una cama para mi abuelito, una cama para mi papá, y démosle retweet, porque quizá no sabemos lo terrible, pero por lo menos que el otro vea y diga, me escuchó alguien, me escuchó alguien, ese saber que eres importante, que tu problema importa para el otro, esa es la empatía. No es solamente ponerte en los zapatos del otro, es sentir y tratar de comprender en el propio contexto del otro, y si puedes hacer algo, hazlo. Así es, así es. Eso es, creo que hoy en día una de las habilidades que más se demandan también en los equipos gerenciales, ¿no? Es una habilidad que tenemos que promover más que nunca, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo de adentro, digamos, con las habilidades que ayudan, digamos, también a los equipos, pero qué habilidades también podemos ir mirando hacia afuera que se están requiriendo hoy en día en este contexto de pandemia y en la línea de esta frase que nos has dado, intraconcitec. Viene la sinergia, ¿no? Y viene la confianza, la sinergia y luego el tema de la tecnología, ¿no? O sea, es una herramienta clave, digamos, para procurar una mayor conexión con tu público objetivo, con tus usuarios, con tus clientes, con tus ciudadanos. ¿Qué tanto hay que desarrollar? Tú lo has dicho, o sea, hemos avanzado bastante en el tema de gobierno electrónico. Yo tenía un dato más o menos de que hasta antes del 2020 solamente el 4% de los trámites de las entidades a nivel de América Latina estaban, digamos, metidas como, digamos, o eran servicios digitales, ¿no? El otro resto por ciento no estaba, y ahora hemos dado un salto cualitativo. Pero ¿qué más en todo caso se puede estar requiriendo para tener esa conexión, sobre todo que se ha perdido mucho de repente con el cliente, porque ya no es pues la conexión de la comunicación verbal y no verbal que tú tienes cuando lo ves, lo miras presencialmente, sino ahora es una conexión vía Zoom, ¿no? Muchas veces de tus equipos y de tus clientes, ¿no? No sé qué nos puedes decir al respecto, Cristian. Sí, Mirko, el intraconcitec efectivamente tiene el acrónimo, la última sílaba, digamos, el TEC, que es de tecnología, ¿no? Intraconcitec termina con tecnología. Es fundamental. Yo creo que hay dos cosas importantes que mencionar. La primera es que no, o sea, avanzar en tecnología o incorporar la tecnología a los servicios o a la organización puede
hay gamas, ¿no? O sea, hay, no sé, por ejemplo, migrar a todo el trámite documentario puede ser una cosa más compleja, efectivamente. Sí, puede ser una cosa más compleja, pero tienes que hacerlo porque si no, si no, desaprovechas toda la lógica de la firma digital. El ciudadano le hace bien, pero por supuesto, desde tu casa que vaya, y en esta época de pandemia, que una persona no acuda, puedes hacer 100 cosas, o sea, en favor del ciudadano. Eso puede ser un poco más complejo, decíamos, pero importantísimo. Sin embargo, Mirko, hay que anotar que hay temas de innovación sencillitos que lo puedes hacer. Mira, por ejemplo, te cuento. Nosotros en el Ministerio del Interior, al comienzo cuando llegamos, todavía prepandemia, ¿no? Claro, no, ya estábamos en pandemia. Y aquí vimos que en plena pandemia iban señores mayores, Mirko, pensionistas jubilados, a pedir la clásica boleta. Y yo decía, Dios mío, en plena pandemia, este señor mayor toma un bus, se va al metropolitano, puede contagiarse, puede morir, puede hacer cualquier cosa, y a veces estaba, por ahí pasaba yo a una reunión, buenos días, señor, bueno, y luego regresaba media hora después sentado. O sea, nos falta otra vez la empatía que tú referías, pero bueno, el tema de fondo era, ¿qué hacer para que ese señor no tenga que venir? Ah, no, es que no tienen correo electrónico, son jubilados, son mayores, no usan ni WhatsApp. Ok, digamos que vamos a generar un producto sencillito, bien sencillo. ¿Cuántas personas tengo en licencia con goce de haber? Es decir, personas que no están trabajando, no porque no pueden, que trabajen en tu casa, una suerte de call center. Vamos a hacer un call center público, aquí. Y va a atender solo a aquellas personas mayores. Pero como a los mayores se les complica la tecnología, entonces va a ser apoyándote, pero tú tienes que registrar previamente a tu nieto, al sobrino, al millennials, que le encanta estar en la tecnología, y le vamos a mandar, mi abuelito quiere su boleta, ok, le mando la boleta en PDF. O sea, ¿qué nos costó esto, Mirko? O sea, no nos costó nada, hicimos un flujo, y obviamente sí seleccionar a las personas que tuvieran las cualidades para que fueran con una atención cálida y propios reconocidos porque son trabajadores 276 sobre todo, ¿no? Reconocidos, legitimados por ellos. Entonces, esto nos ha generado una aceptación impresionante. ¿Con qué? Con el WhatsApp, Mirko. O sea, no requieres cosas tan complejas para solucionar problemas que pueden ser realmente importantes. Otro tema, el tema de la certificación de la capacitación. Las personas adoran el papelito para cuando postulan a su proceso de selección, les encanta los cursos y todo lo demás, y sin duda es valioso, ¿no? Porque acredita, evidencia alguna experiencia de formación profesional. Mirko, lo que hicimos fue, claro, porque la gente te manda cada rato a las entidades y pregunta, Mirko Peraltía, ¿llevó este curso aquí? Cristian León, ¿llevó ese tal curso? ¿Cuántas? Entonces, es un desgaste, y la verdad que de locos, ¿ya? Esto es permanente. ¿Por qué no incorporar un código QR en el certificado que establezca el número de horas, el tipo de curso, profesores, temario, currícula, todo? Y así lo hicimos en el Ministerio del Ambiente. Además, tenía que ver con cero papel. Hicimos un proyectito con el de tecnología y fue lo máximo. Bueno, también la persona de tecnología es un capo, un chico bien capo que ahora está también en el Ministerio del Interior. Y hicimos un servicio que hoy día los chicos van, ya no tienes que pedir ni la entidad, porque la entidad pone el código QR y sale número de horas, docente, contenido, bla, 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 bla. O sea, sí se puede, pero el tema es cómo generamos ese valor que le hace la vida más fácil al ciudadano o al cliente, ¿no? De acuerdo, y son cosas que, digamos, como tú dices, no pasan por grandes inversiones, sino, o sea, cosas de repente que demuestran, digamos, acciones que pueden ser también ejemplos, ¿no? De manejo eficiente de tus recursos, ¿no? Y que las organizaciones y los gerentes tenemos que aprender a desarrollar, ¿no? Yo siempre hablo de que hay que implementar las 3E en la gerencia pública, ¿no? El ser eficientes, el tener un buen manejo de recursos, el ser eficaces porque logras tus objetivos planteados en tu planificación, pero sobre todo el ser efectivo, el decir, bueno, le estoy cambiando la vida a la gente, ¿no? Con todas estas acciones, ¿no? O sea, que es, a veces esa E de efectividad es lo que está faltando, porque de repente nos está faltando de repente mayor creatividad también, que es una habilidad que tenemos que desarrollar más ahora en el contexto de pandemia, ¿no? Los equipos tienen que ser más creativos para poder proyectar y desarrollar más el desarrollo de la venta de los bienes,
la provisión de los servicios. ¿Qué tanta es la creatividad una esencia también de una buena gerencia, Cristian? Mira, McClellan es un autor que justo a él se le asigna, o se le reconoce el haber incorporado el concepto de competencias, ¿no? El año 73, McClellan hace una investigación publica resultados de una investigación que es bien fácil, ¿no? McClellan dice, los estudios, las especializaciones de las personas, es decir, su maestría, sus doctorados, son insuficientes para predecir con éxito el desempeño laboral de una persona en un puesto de trabajo específico. Es decir, puede que tengas maestrías, doctorados y de pronto tienes un serio problema para trabajar en equipo, tienes un serio problema para organizarte en base a resultados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, introdujo el tema de las competencias. Las competencias se definen como aquellas conductas observables de las personas que generan un buen desempeño, un desempeño destacado, ¿no? Bien sencillo. Cuando tú vas a un centro comercial, por ejemplo, y ves un chico que está trabajando en ese momento, una tienda tipo, no sé, por decir una marca tipo Wong, ¿no? Que está comprometido con el servicio. Y de pronto ves un chico que está arreglando sus productos a la entrada, y es otro, porque como cambian el diseño, ¿no? Entonces tú dices, ¿dónde están las leches? Puedes decirme cuando te vas a uno que no es de tu barrio. Y entonces el joven no te dice al fondo, a la izquierda, en diagonal. No, permítame un segundo. Deja lo que está haciendo y empieza a caminar conduciéndote hacia el destino, ¿no? A veces te alejas tanto que no se siente ya medio complicado, pero por favor, usted estaba trabajando. No, no, por favor, permítame. Llega al punto y te dice, aquí está la leche de lactosa, la leche pura vida, que según la FDA resulta que ya no es leche. O sea, tiene una cantidad de información porque la organización considera que la calidad del servicio es fundamental, es un valor. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa con las organizaciones que no consideran estos valores que deben producir, sean públicos o privados, Mirko? Totalmente. Sean públicos o privados. Una organización sin valores no tiene cultura. Cuando hablábamos de este Intraconcitec, nos estábamos refiriendo que eso también se soporta sobre una cultura organizacional. La cultura es aquello que nos da el linaje, nos dice, yo me apellido León Vilela y tengo el orgullo de venir de 2 padres decentes. Y voy a dejarles a mis hijas mi apellido arriba, limpio. Eso que te mueve, que te da tu insignia. Las organizaciones subestiman a veces los valores, pero sin valores, ¿cómo orientamos esos comportamientos laborales a generar esos temas que realmente generan valor a la organización? Creo que tiene mucho que ver, Mirko, lo que tú decías, con la necesidad de, ojo que de acuerdo con ese plan, para el tema público, los valores forman parte, ahora forman parte del instrumento del PI, o sea, el plan estratégico para que te aprueben, tienen que ir los valores de la organización. Creo que es un gran avance que ha hecho ese plan en sus instrumentos. De acuerdo. Nos llegan algunas preguntas respecto del tema de habilidades gerenciales y nos dicen, ¿qué tan importante es que el gerente tenga una buena capacidad de negociación? ¿Cuán importante es la negociación, Cristian, respecto de la habilidad del gerente de saber negociar? En estos tiempos de pandemia seguramente ha habido mucha capacidad de negociación de muchos gerentes que han tenido que desarrollarla, ¿no? Yo creo, Mirko, que el tema de la negociación tiene que plantearse en esta lógica de la sinergia, ¿no? La sinergia está muy vinculada a la negociación, porque la sinergia te plantea un escenario del ganar-ganar. O sea, no es una negociación de gana-pierde, es una negociación de ganar-ganar. Cuando tú le planteas la posibilidad de hacer algo de manera conjunta, el otro tiene que encontrar algún valor en la acción, sea tangible o sea intangible, pero tiene que sentirse que gana. Igual, cuando miras al gerente del costado y le dices, ¿qué te parece si hacemos esto juntos? Si el gerente encuentra que eso no le genera ningún valor, bueno, ya pues colaborará contigo, pero a media caña, ¿no? Cuando la gente le encuentra una vinculación de su accionar con el propósito, entonces suma. Creo que es muy importante la negociación desde el resultado, pero también para resolver conflictos o prevenirlos, ¿no? Porque en el fondo, la resolución o la capacidad de negociación tiene mucho que ver con la capacidad de también. Nos dan otra pregunta respecto de cuán importante es la flexibilidad como una habilidad para desarrollar la adaptación
al cambio, ¿no? ¿Cuán importante es en esos Buenísimo. tiempos, Cristian? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, la gestión del cambio es un proceso que tiene que definirse, o sea, cuando hablamos, voy a ser más claro, cuando hablamos de un proceso, ¿qué es esto de un proceso que está llamado proceso? Esto es proceso, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos que la gestión del cambio es un proceso? Es decir, si yo quiero, me provoco una gelatina, quiero una gelatina. Entonces, no es que yo compre el sobre y de pronto el polvito, ya, me lo como, la gelatina. No, hay un proceso de hervir el agua, de verter el producto, de agitarlo, de reposarlo, que se enfríe, lo meto a la refrigeradora, bla, bla, bla. O sea, ese es un proceso, a eso nos referimos. Y en la gestión del cambio como proceso hay un principio que a mí me gusta mucho, que dicen, las personas rechazan lo que no comprenden. Efectivamente. Por eso es que lo que tú decías al comienzo, ese directivo que informa, que habla, que expresa, que comunica lo que pasa al interior, afuera, y cómo se vincula eso con el desempeño del equipo, es muy importante, porque en el fondo les estás permitiendo a la gente que tenga información para empoderarse, para apropiarse, para hacerse responsable. Cuando una persona te dice, pero yo no sabía, efectivamente nadie le dijo, muchas veces pasa eso. Pero cuando tú comentas, comunicas, la persona le estás delegando poder a través de la información para que tome decisiones con responsabilidad. No se trata, ojo, de decirle, tú sabías, ok, ahora es tu problema y te vas al LOSI. No, 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 no. Se trata de cómo construimos espacios de confianza que le pongan el ojo al desarrollo de la persona. La gente tiene que sentir que tú confías en la persona. Y allí un tema muy importante es este que tú refieres, vinculado al tema de la flexibilidad. Por ejemplo, ¿cómo somos los directivos cuando una persona se resiste al cambio? ¿No? No, yo no quiero. En el caso público hay, pues, ¿no? Los regímenes laborales, ¿no? Algunos que son medio, que los hemos acuñado. Mentira, ¿no? Yo eso, para mí eso es un mito. Dicen, no, tal régimen es así, tal. No, cuidado con eso, ¿no? Somos personas, más allá del régimen. Pero bueno, imaginemos que esa persona es recontra resistente al cambio. Cualquier cosa se resiste. ¿Cómo somos los directivos? ¿Somos flexibles y tratamos de llegar a la persona o simplemente decimos, ok, te desplazo a otra área, se acabó el tema? Creo que la flexibilidad en ese sentido genera una responsabilidad del directivo para comprender no solamente desde su paradigma, desde su interés, su necesidad, sino también para ver un poco la lógica de la empatía que comentamos desde los ojos del otro, ¿no? De acuerdo. Bueno, que queremos agradecer igual a todos los que se han estado conectando. Queremos saludar también la presencia de algunos amigos. Está Lucía Ruiz, nuestra ex ministra del Ambiente. Seguramente Cristian debe conocerla. Un Respetarla y abrazo a apreciarla Lucía. muchísimo. Así es. También está el magíster Manuel Pérez, que es un gran amigo de la escuela de posgrado de la Universidad de César Vallejo, también a quien le mandamos un saludo, y a todos los que se han estado conectando en esta conversación. Y Lucía nos dice felicitaciones por estos espacios de reflexión y aprendizaje. Gracias, Lucía, por estar con Te queremos nosotros. mucho, Lucía. Te queremos mucho, mucho. A Lucía, con Lucía hemos compartido espacios en el Ministerio de Agricultura también, desde épocas prehistóricas, pero siempre es lindo tener amigos aquí en estos espacios que nos permiten también, seguramente vamos a tener a Lucía en algún momento y vamos a poder compartir también con ella muchos de los aprendizajes que ella tiene respecto del tema del medio ambiente. Ha sido una mujer de mucha vocación, mucha convicción en el tema del medio ambiente, desde siempre, ¿no? Desde siempre. Ella, el tema de las políticas nacionales del ambiente es un tema que a ella seguramente le apasiona y la vamos a tener seguramente. Para ir finalizando, dos preguntas más. ¿Cuán importante finalmente crees que es el tipo de liderazgo que deben existir en las organizaciones? Tú has hablado y has dicho que los liderazgos, hay una serie de liderazgos, pero ¿qué liderazgos en esos tiempos de pandemia son los que tenemos que proyectar más? ¿No? ¿Cuál es tu idea, tu visión respecto de, finalmente, porque vamos a tener todavía pandemia, como hemos dicho, para largo, cuando hemos conversado, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto de ese liderazgo? ¿En dónde se tiene que afianzar más? ¿O cuál es el tipo de liderazgo que tú ves que tiene que
procurarse. Nos hablan y nos dicen que tiene que ser un liderazgo con rostro humano, ¿no? Que me parece un tema importante, ¿no? Manejarlo en este momento de pandemia. ¿Cuál es tu percepción, Cristian? Buenísima la pregunta. A ver, hay un primer tema que tiene que ver con esto que se conoce como liderazgo transformacional, ¿no? Es decir, este líder que comprende dos temas centrales. Primero, que tiene que gestionar con estrategia a sus equipos con la finalidad de que la organización público-privada logre resultados relevantes. Así de sencillo. Obviamente, hablamos de resultados relevantes alineados a su estrategia, ¿no? A sus instrumentos de gestión estratégica. Y segundo, lograr comprender que las personas no solo forman parte de tu equipo en términos, digamos, laborales, de vínculo normativo, contractual, sino principalmente tienes una responsabilidad vinculada a su desarrollo. El directivo tiene que ser responsable, tiene que asumirse responsable de lograr desarrollar la máxima capacidad de su capital humano disponible. Esto puede ser un poco, bueno, hemos pasado por día de Semana Santa, pero más o menos así, ¿no? Como que el tema de los talentos. Esto es como que tú tienes un equipo y te dan en esa lectura de los talentos, que es buenísima, ese que le dan 5 monedas, le dan 3 monedas, y el otro una moneda, y uno la lleva y logró exponenciarla, y el otro tímido la logró guardar. Ahí guardadita. No. Es como que cuando uno asume un equipo y vas a rendirle cuentas a alguien, cuando termine tu gestión, porque además nosotros somos aves de paso, pues en el ámbito público, ¿no? Eso es lo más bonito, además. Algunos dicen, es terrible, pero de verdad que agradecido, ¿no? 26 años de la vida pública, en vida pública, imagínate, en varias organizaciones, y para mí ha sido riquísimo, agradecido con la vida. Pero en el fondo, es eso, es como que cuando termine la gestión, y cuando la gente te despide, Mirko, y te dice, yo era distinto cuando llegaste. Una joven me dijo, ¿no? Yo hace años había dicho, nunca más iba a estar en una organización pública. Y después de esta experiencia de 2 años me he sentido realmente comprometida. O sea, esas cosas son las que hacen que uno diga, es ese salario emocional, que uno diga realmente, vaya, que esto tiene sentido, porque no solamente estás pensando en la generación de valor público, en hacerle la vida más fácil, una mejor vida al ciudadano, sino también desarrollar personas, fundamental. De acuerdo, de acuerdo. El salario emocional, me gusta la frase, como se dice, esa es prácticamente una de las cosas por la cual vivimos en el servicio público, ¿no? Quienes elegimos alguna vez trabajar en el servicio público, buscamos esa retribución de alguna manera, ¿no? Nos saluda don Manuel Pérez Aguanche y vamos ya terminando. Muchas gracias, dice, por compartir sus experiencias en temas de actualidad y gracias por la invitación y saludos. Gracias, magíster Manuel Pérez. Nos habla Virginia Rojas, de la Municipalidad de Jesús María, nos dice, cuando las organizaciones no cuentan con mecanismos tecnológicos que permitan realizar trabajo remoto en pandemia, ¿cómo asegurar el cumplimiento de las metas sin poner en riesgo la salud del equipo? ¿Qué nos dirías, Cristian, para ir cerrando ya? Porque ya estamos justo ya para Oye, qué rápido, ¿no? Qué rápido. Y rapidísimo se pasó. Sí, la verdad que yo me he divertido mucho. Muchísimas gracias por la invitación, realmente, a Conócete, a Mirko y a Estefanía por la invitación. Qué interesante eso también, porque nos dice que, en el fondo, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, te repito porque es muy interesante. Dice, cuando las organizaciones no cuentan con mecanismos tecnológicos que permitan realizar trabajo remoto en pandemia, ¿cómo asegurar el cumplimiento de las metas sin poner en riesgo la salud del equipo? Sí, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Sí, sin duda alguna, pero a ver, ojo, una cosa es las herramientas tecnológicas, y otra cosa es el buen desempeño de los colaboradores, ¿ya? ¿De Es decir, acuerdo? ¿a qué me refiero? Una persona con desempeño deficiente, ¿ya? Puede estar o en su casa o en la oficina con herramientas o sin herramientas, y eso no va a cambiar. La variable no es la tecnología. Ojo con eso, ¿de acuerdo? La variable en general es mirar el desempeño. Y las personas
tienen un buen desempeño cuando se encuentran motivadas. ¿Cómo se define la motivación? Es aquella disposición de la persona en involucrarse con el desarrollo de una actividad o una tarea. Cuando más motivado estás metidazo, ¿no? Cuando menos motivado estás, ¡ay, qué pesado esto, tengo que terminar!, ¿no? Entonces, no tiene que ver con tecnología. Por eso creo que empezar por ahí es importante porque es una distinción. La tecnología nos va a ayudar a que definitivamente automaticemos procesos, que esto sea más digital, que todo sea por firma electrónica, buenísimo. Pero no hay que olvidarnos de las personas. A veces somos un poco duros, decimos, este es un flojo, este no va a cambiar, cuando de repente es el directivo, a veces tiene algunas prácticas tóxicas, así le llamamos liderazgos tóxicos, que no contribuyen a un clima laboral o a microclimas al interior de los equipos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando soy injusto, cuando soy argollero, cuando aplico para ti sí, para ti no, la gente resiente. Las personas, cuando se sienten valoradas, cuando se sienten reconocidas, cuando se sienten compensadas, se motivan. Y eso genera siempre buen desempeño. Así es, y creo que siempre esa actitud de felicitar en público y en todo caso llamar la atención en privado, son principios tan sencillos que podemos siempre manejar y es parte también de una gerencia pública moderna, ¿no? O sea, porque a veces vemos siempre ciertos perfiles de gerentes que se les ocurre siempre por generar ese sentido de autoridad errado, ¿no? Llamar la atención o sancionar, ¿no? Delante de los compañeros, y eso es muy desmotivante. Entonces creo que es importante trabajar, digamos, siempre habilidades gerenciales que sean positivas, que construyan, como hemos dicho, la sinergia, que generen la confianza, y es parte de todas esas habilidades que hemos estado conversando con Cristian, a quien agradecemos realmente por el tiempo. Te agradecemos, Cristian, realmente por este tiempo que nos has brindado, y tus palabras finales, por favor. Sí, Mirko, bueno, agradecerles. Solo tengo palabras de agradecimiento a Conócete como organización. A ti, Mirko, sabes que te aprecio muchísimo, tu trayectoria, tu trabajo. Hemos trabajado juntos, además, hemos tenido el gusto de aprender de ti. No lo digas. No, de verdad, agradecido por el tiempo, y también a Estefanía por la iniciativa. Muchísimas gracias por la invitación, de veras. Muchísimas gracias, Cristian.